Bendiciones y la paz del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos y hermanas en la fe. Estoy en la zona de confort, puedo escuchar el sonido de las olas y veo a mucha gente aquí bañándose, un buen día, soleado. Pero como yo no puedo bañarme, tengo muchas cosas que hacer en el Señor. No hay tiempo para esto. Les traigo el libro de Juan en su capítulo 3, en el verso 11. Que tiene por tema Jesús y Nicodemo. Voy a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. ¿Por qué quiero hablar de este verso bíblico? Esto es por causa de estos supuestos maestros que hablan de Dios en el mundo. Hablo de los teólogos que se han amontonado en las redes sociales, trastornando la fe de muchas personas. Pero estas personas no tienen ningún conocimiento. Hay que decirlo así de claro, porque no se entiende cómo personas pueden hacer un tratado sobre Dios. Es que esto no tiene ni lógica. Es la cosa más estúpida que he escuchado en mi vida. Perdónenme por esta palabra, pero para mí es algo muy ilógico. Dios es poderoso. ¿Cómo personas van a sentarse a estudiar acerca de Dios? Esto no es posible. Es Dios quien capacita a las personas. El hombre no puede estudiar acerca de Dios porque no va a hallar lo que busca. Jamás. O sea, es una cosa sin sentido. Yo siempre he estado analizando estas cosas con los teólogos. Pero ¿cómo es posible que se estudia la Biblia? Los teólogos van y se sientan y estudian la Biblia acerca de Dios. ¿Qué es lo que van a encontrar? No se puede estudiar acerca de Dios. Simplemente Dios llama a las personas. Dios es el que va capacitando a las personas por medio de la obra. O sea, Dios es el que aparece a las personas y les ilumina, les enseña cosas. O sea, tú no puedes sentarte a estudiar acerca de Dios. No es posible esto. Dios es un ser supremo. Cuando alguien quiere intentar buscar a Dios de una manera que quiere investigar más allá, no va a encontrar nada. Esto le pasa a los científicos que van haciendo investigación, no van a ver nada. Por eso estoy tratando acerca de esto, este verso bíblico. Porque estas personas son supuestos maestros que no tienen ningún conocimiento. Yo lo digo así, tan claro. Porque escuchen bien lo que está diciendo Cristo aquí. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Un hermano, gracias a esta persona, esta mañana he podido escuchar una enseñanza, porque hace tiempo que estoy analizando esto de la teología. ¿De dónde aparece la teología? Y este hermano me ha dado un hincapié. En la red social era una enseñanza. He dicho, wow, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque los teólogos vienen con mucha teoría, muchos argumentos. Que si exégesis, que si de forma figurada, que si literalmente. O sea, la palabra de Dios ya la examinan a su manera. Cuando Cristo está hablando otra cosa aquí. Los que son de Dios no van haciendo no tienen estos argumentos. Son personas que ven cosas. Esto es poder. El mundo espiritual es real. Esto es poder. Cuando una persona está bajo la obediencia de Dios, esta persona está en medio de pruebas. Dios viene en lo secreto y le muestra cosas que no entendía. Dios le hace ver cosas, le hace escuchar cosas que no han llegado al corazón del hombre.
Esto se llama misterio. Son misterios de Dios. El hombre no puede investigar a Dios y conocerle. Esto jamás va a ocurrir. Y esto es lo que pasa con los científicos. Estos teólogos que quieren investigar acerca de Dios y no van a encontrar nada. A Dios no se le puede investigar. No vas a ver nada porque Dios es poderoso. Donde terminan nuestros pensamientos, ahí es donde empiezan los pensamientos de Dios. Porque los que investigan no lo hacen para bien. Por eso el Señor les bloquea. Y Dios busca gente necia, gente insignificante. Y cuando esta gente le empiezan a buscar, Dios empieza a revelarle cosas que los científicos quieren ver. Y los teólogos. Esta es la cruda realidad y verdad. O sea, si no hablamos estas cosas, no hacemos nada para Dios. O sea que los teólogos ya han trastornado a muchos ignorantes en el mundo. Si entras en la red social vas a encontrar estas cosas. Hay muchos ignorantes que honran tanto a los teólogos en el mundo de verdad. Cuando ven estas cosas en la red social, esto es una tristeza tan grande. Tú no puedes dar una opinión acerca de esto. La gente te empieza a tirar piedras. Esto es increíble. O sea, un teólogo viene con un tema, empieza a hablar y la gente aplaude. Pero tú escuchas cómo esta persona habla. Te das cuenta que aquí no hay conocimiento. No hay conocimiento en estas personas. Hay que tener mucho cuidado con esta gente. Porque no hablan verdad. Lo de Dios no se estudia. Uno mismo muestra su propia vida por medio de la palabra de Dios. Y a través de ahí, Dios se revela a esta persona. Dios le empieza a mostrar cosas. Yo soy testimonio de esto. He venido a sacar todas las cosas que están en las tinieblas a la luz. Porque el Señor me ha dado esta autoridad. Entonces yo soy libre para hablar. Yo no me he sentado en un banco durante 20 años. Nunca. No he estudiado la teología. No necesito esto. Todo lo que digo viene de Dios. El Señor me ha dado suficiente conocimiento para hablar, porque he visto cosas con mis ojos, cosas que jamás había imaginado ver. ¿Qué tiene que ver con la teología en esto? Pero los teólogos están usurpando una parte que no les pertenece. Están engañando a la gente. Porque para que la gente les vea como la gente más suprema en el Señor. Pero Dios no conoce a estas personas. ¿Cómo es posible que tú eres un teólogo, no conoces a Dios, no te has bautizado? De repente ya eres un teólogo, ya sabes cosas de Dios. El diablo os ha puesto una venda en los ojos para que no veáis y os está utilizando para engañar a la humanidad. Cuando realmente Dios quiere que os arrepentáis, porque tenéis que arrepentiros. Nada sabéis de Dios. Ya habéis perturbado a muchos cristianos en la fe en el mundo, afirmando cosas que no oís ni veis. Los de Pablo no se sentaron en un lugar ni un banco para aprender de Dios. Ellos sufrieron y en medio de las pruebas Dios se reveló a estas personas. Por eso las cosas de Dios están ocultas. Dios no está lejos. Dios está oculto dentro de la palabra, las cosas misteriosas. Hasta que el hombre padezca. Ahí es cuando Dios vendrá en los secretos y le hará ver estas cosas. Y escuchará cosas al oído. Cosas que jamás han llegado en el corazón del hombre. Este es Dios. Esto se llama poder. El hombre no puede estudiar acerca de Dios. El hombre no puede hacer un tratado acerca de Dios. Esto es algo, pero estúpido, que se ha escuchado en la vida. Vamos a estudiar teología. ¿Qué es la teología? Ustedes no hacen más que perturbar a la gente en la fe. Dios se revela a las personas. No es el hombre que busca a Dios, es Dios quien busca al hombre. Hay que entender eso. Por lo mucho que nosotros nos vamos esforzando, es Dios quien viene a nuestro encuentro. Porque sabe que sin Él no podemos hacer nada. Es Dios quien se esfuerza a llegar a nosotros. No es porque nos sentamos cómodamente. O sea, en el proceso, Dios es el que actúa. ¿Por qué? Porque Dios solamente ve el pequeño esfuerzo que hacemos. Pero el que da más es Él mismo.
es el que viene y empieza a ayudarnos en lo que nosotros no podemos hacer. Sé que Dios es el que se revela al hombre, porque sin esto el hombre no puede entender las cosas de Dios. Pero ahora vemos a la gente, supuestamente maestros, que vienen y dicen que han estudiado teología, traen diplomas, certificados. Esto no significa nada. Dios no está en los documentos, papeles de hombres. Dios es poder. Para que vean las cosas de Dios es poder. Hay un precio que pagar, tienes que sufrir. Porque nadie va a recibir nada de Dios simplemente así. El hombre tiene que pasar sufrimientos, como lo pasó Cristo, los profetas y los apóstoles y alguna gente de generación en generación, hasta nuestros tiempos. Nadie recibirá nada de Dios. Como dice el apóstol Santiago, no crea que el que tal haga recibirá algo del Señor. Que no lo crea nadie. No, porque ya estoy en el Señor. No, no es así. Hay que sufrir. Dios te puede mostrar cosas desde el principio, cosas que no entiendes. Para la larga, el Señor te empezará a dar concepto cuando tú entras en el sufrimiento. Lo que veías desde un principio, ahora Dios te lo revela. Dios te lo va abriendo para que entiendas. Si hay cosas, si el hombre no sufre, no puede entender. Entonces, les advierto acerca de los teólogos, porque son unos mentirosos. Ya han perturbado el mundo en el cristianismo, queriendo apropiarse del cristianismo, sin saber dónde salen estas personas. Si tú no tienes el Espíritu de Dios, no puedes saber cosas de Dios. Solo el que ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo, es el que puede saber cosas de Dios. Pero estas gente no tienen nada de esto. Pero vienen y aparecen en las redes sociales hablando cosas que no entienden. Por eso el apóstol Pablo dice aquí en segunda de Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 6, mejor dicho. Dice aquí en el verso 20 al 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, lo cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Por eso, porque estas personas se basan en la ciencia para hacer investigaciones. Por eso se han extraviado de la fe. Ahora vienen hablando cosas. Intentando ser sabios, se volvieron necios. ¿Por qué? Porque menosprecian la palabra de Dios. No quieren someterse a Dios. La gente rechaza la cruz de Cristo. Creen que pueden hacer la obra de Dios como quieren. Pero no es posible así. Todo el mundo tiene que pasar por el desierto. El que dice que es de Dios, escogido de Dios, tiene que pasar por este lugar. No vas a llegar a ninguna parte, mi hermano, hermana, si no pasas por el desierto. Ahí es donde todo el mundo pasa. Las tinieblas tienen que conocerte. Tienen que saber que eres un siervo de Dios, eres una sierva de Dios. Porque el diablo es el príncipe del mundo. No puede permitir que cualquiera venga a hacer la obra de Dios sin ponerle a prueba. Y ahí es donde todo el mundo pasa. El que es llamado por Dios. No escuchar gente que aparecen y empieza a hablar cosas. Que si la exégesis, que si de forma figurada, que si literalmente. Muchas tonterías la gente escucha en las redes sociales. Y doy gracias a Dios porque hace tiempo, en el año 2020, es cuando el Señor me reveló esto. Antes que las redes sociales sean como están ahora. Dios me reveló que iban a aparecer mucha gente en las redes sociales predicando el Evangelio. Y esto se ha cumplido hasta hoy. Hay un montón de gente. Pero la mayoría son falsos. Que vienen en las redes sociales distorsionando el mensaje de Dios. Perturbando a millones y millones de personas en la fe. Por eso los hombres de Dios tienen que levantarse. Y el que es de Dios no puede callarse. Hay que hablar la verdad a la gente.
porque ya es demasiado que la gente sigan engañando a los demás. Ya hay que hablar la verdad. Tú que has sido escogido por Dios o escogida, hay que levantarse. Crea tu canal, predica el evangelio. Habla la verdad, porque hay mucha gente que no tiene conocimiento. Y estas personas están ahí sacándoles todo lo que tiene el Señor. Esto es para que el Señor reciba la gloria. Para eso Dios nos llamó. No tengas temor de nada, mi querido hermano y hermana. El Señor está con nosotros. Dios os guarde.